Otro que hay que poner sobre la mesa es el caso del cólera. Va creciendo los brotes en la Ciudad de México, parece que ya hay algunos. El dengue también está pegando durísimo, así que hoy vamos a platicar con el doctor José Jesús Trujillo Gutiérrez, director general de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal. Doctor, agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a usted y a todo su auditorio. Preocupación de quienes vivimos en el Distrito Federal porque nos dicen que en Nuevo León 2.357 casos de dengue y que han habido brotes de cólera que tenía muchísimos años, que parecía erradicada en la República Mexicana, pero ya ha habido brotes. ¿A qué nos debemos atener los ciudadanos del Distrito Federal, doctor? Muchísimas gracias por este comentario. Debemos estar muy claros que el cólera en la Ciudad de México en este momento se encuentra bajo control. Sí, efectivamente hubo 2 casos confirmados de cólera a principios de septiembre y estos fueron ubicados en las delegaciones, uno de ellos en Iztapalapa y uno más en Venustiano Carranza. Pero también es importantísimo señalar de que estos fueron identificados de una manera muy oportuna, y eso nos dio precisamente la pauta para poder implementar las medidas preventivas que evitaran que los casos se continuaran presentando, es decir, que hubiera un brote dentro de la... Doctor, ¿qué debemos entender bajo control? O sea, ahí está, pero ¿está contenido? No, hubo la circulación del vibrio colérico, que es quien lo transmite esa bacteria. Actualmente no se encuentra circulando en la Ciudad de México. Esto quiere decir de que no hay oportunidad de que se pudiera llegar a transmitir, pero el riesgo es permanente. Claro. Y el riesgo se basa en esta ocasión que la Ciudad de México es un lugar de concentración y que también debemos de identificar de que hay casos de cólera en el Estado de México, hay casos en el Estado de Hidalgo, y que hoy por hoy la comunicación es muy importante y eso es lo que en algún momento pudiera tenerse en riesgo. Sin embargo, ahorita se está trabajando sobre un cerco epidemiológico y sanitario que precisamente va a blindar a la Ciudad de México y que a través de actividades coordinadas con el Estado de México vamos a bloquear. Se están implementando 32 brigadas que están incorporadas por un médico, una enfermera y un verificador sanitario en toda esa frontera con el Estado de México. Estamos hablando de Iztapalapa, Venustiano Carranza, Iztacalco, parte de Gustavo Amadero y Coajimalpa. Hemos centrado nuestra atención justamente en Coajimalpa, porque bueno, pues finalmente ustedes saben que es un corredor comercial y turístico de fines de semana y entre semana también, porque los casos se identificaron en San Mateo Atenco. Claro. Entonces estamos hablando de San Mateo Atenco. Hay que ponerle mucho más atención en ese punto. Doctor, nos queda escaso un minuto. Yo te quisiera preguntar, ¿cuáles son los síntomas que como ciudadanos debemos tenerle mucho ojo, mucho cuidado, y qué debemos hacer en caso de que detectemos una situación de este tipo que ya nos comentas que está bajo control, pero si se llega a presentar, ¿cómo podemos identificarla para evitar que se nos vaya de las manos? Correcto. Bueno, en principio el cólera es una enfermedad gastrointestinal, es decir, con diarrea, y que lo que complica estas enfermedades diarreicas es la deshidratación. Entonces debemos de tener precauciones, independientemente de que haya o no la circulación de la bacteria. Debemos de evitar comer alimentos en vía pública que no garantizan sus condiciones de higiene. Si por alguna razón no hubiera la oportunidad de comer en casa y que necesariamente tenemos que salimos, pues, hay lugares que más o menos nos den la idea de que están preparados con higiene y que las personas que los están preparando también están en las mejores condiciones. Pero 2 cosas importantísimas. ¿Qué? La primera, si llega a haber diarrea, por favor no se automediquen. Créanme que el hablar de un cuadro diarreico, siempre hay la tendencia a tomar antibióticos.
no Bien. se vale en este caso, lo complica más los usuarios. Claro. Acudir al médico, que ustedes tengan mayor confianza, o a un centro de salud. Ok, ¿alguna página donde puedan consultar información de la Secretaría de Salud? Con todo gusto. Tenemos un Twitter que es @APS Ajá. sanitario. Sanitario. Excelente, doctor José Jesús Trujillo Gutiérrez, director general de Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal. Te agradecemos infinitamente el que nos hayas tomado la llamada y quisiera comprometerte para que nos hables sobre el problema de dengue en otro espacio y que nos pudieras regalar ese tiempo para que hablemos también del dengue.